Pedagogía y educación. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la educación, donde la pedagogía desempeña un papel fundamental. La pedagogía es el arte y la ciencia de enseñar, el estudio de cómo transmitir conocimientos, habilidades y valores de manera efectiva a las generaciones más jóvenes. En esta ocasión, exploraremos el poder de la pedagogía y su importancia en el desarrollo integral de los estudiantes. La pedagogía no solo es un conjunto de técnicas de enseñanza, sino que también es un camino que guía a los educadores para diseñar experiencias de aprendizaje significativos. La pedagogía ha evolucionado a lo largo de los siglos, adaptándose a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Desde los primeros maestros de años atrás hasta las aulas digitales de hoy, la pedagogía ha buscado siempre mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje. El fenómeno educativo se refiere al conjunto de procesos, interacciones y resultados relacionados con la educación. Aquí, a continuación, algunas de las características claves del fenómeno educativo. Número 1, tenemos a la intencionalidad. La educación es un proceso intencional y planificado. Por ende, tiene como objetivo transmitir conocimientos, desarrollar habilidades, fomentar actitudes y promover el crecimiento personal y social de los individuos. Número 2, la interacción humana. La educación implica interacciones entre educadores y estudiantes, así como entre los propios estudiantes. La comunicación, el intercambio de ideas, la retroalimentación y la colaboración son elementos centrales en el proceso educativo. Número 3. Transferencia de conocimiento y valores. La educación implica la transmisión de conocimientos, habilidades y valores de generación en generación. Los educadores desempeñan un papel fundamental en la enseñanza y el modelado de valores éticos y sociales. Número 4. Proceso continuo. La educación es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Comienza desde la primera infancia y se extiende hasta la edad adulta, abarcando diferentes etapas educativas y contextos de aprendizaje. Número 5. Contextualidad. La educación se lleva a cabo en diversos contextos, como instituciones educativas formales, puede ser la escuela, la universidad, o también entornos informales, la familia y la comunidad. Y, por supuesto, en entornos virtuales. El contexto influye en el tipo de educación, los métodos pedagógicos utilizados y los objetivos específicos. Número 6. Transformación personal y social. La educación tiene el potencial de transformar a las personas, ayudándolas a adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, fortalecer sus capacidades y cambiar su forma de pensar y actuar. Número 7. Evaluación y seguimiento. La educación implica la evaluación continua del proceso de los estudiantes y la medición de los resultados de aprendizaje. Esto ayudará a identificar fortalezas y áreas de mejora, a tomar decisiones para adaptar las prácticas educativas. Estas son algunas de las características del fenómeno educativo. Ahora hablaremos de la evolución de la pedagogía. En los albores de la civilización, la pedagogía comenzó con la transmisión oral de conocimientos de generación en generación. Filósofos y estudiosos surgieron en las primeras etapas. Sin embargo, todo comenzó mediante la comunicación oral, pues sabios, maestros y maestras transmitían su experiencia y sabiduría a los más jóvenes. Con el desarrollo de las primeras civilizaciones, como la antigua Grecia y Roma, surgieron los filósofos y pedagogos clásicos. Sócrates, Platón y Aristóteles defendieron la importancia del diálogo, el razonamiento crítico y la educación integral del individuo. Siguiendo con la evolución, durante la Edad Media, la pedagogía tuvo una influencia muy fuerte de la religión. Instituciones religiosas como las escuelas monásticas y las órdenes religiosas
desempeñaron un papel fundamental en la educación, enfocándose en la moral y la formación espiritual. Más adelante, en el Renacimiento, surgió un enfoque humanista de la pedagogía. Educadores como Erasmo de Róterdam y John Amos Comenio abogaron por la educación centrada en el individuo, haciendo hincapié en el desarrollo de habilidades prácticas y la promoción del pensamiento crítico. Más adelante, a mediados del siglo XX, la pedagogía conductista, liderada por teóricos como Skinner, enfatizó el aprendizaje a través de estímulos y recompensas. Se desarrollan métodos de enseñanza basados en el condicionamiento y el refuerzo. Años más tarde, a finales del siglo XX, el enfoque constructivista de la pedagogía ganó popularidad. Teóricos como Jean Piaget y Vygotsky argumentaron que los estudiantes construyen su propio conocimiento a través de la interacción con su entorno y la colaboración con otros. Hoy en día, vemos una variedad de enfoques pedagógicos que combinan diferentes teorías y prácticas. La pedagogía se ha vuelto más inclusiva, enfocada en la diversidad y el desarrollo integral de los estudiantes. Además, la tecnología ha abierto nuevas posibilidades de aprendizaje, permitiendo la personalización y el acceso a recursos globales. La pedagogía y las ciencias de la educación. Comencemos definiendo qué es la pedagogía. La pedagogía es el estudio de los métodos y de las prácticas de enseñanza, así como de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Se ocupa de cómo se transmiten los conocimientos y habilidades de manera efectiva y cómo se puede fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. Las ciencias de la educación son disciplinas que se basan en enfoques científicos para investigar y comprender los procesos educativos. ¿Por qué son importantes la pedagogía y las ciencias de la educación? Porque estas disciplinas nos ayudan a comprender cómo aprenden los estudiantes, qué enseñanzas necesitamos y cómo podemos adaptar nuestras prácticas para satisfacer las necesidades de ellos. Ahora veamos algunos principios pedagógicos fundamentales. Primero comencemos con la individualización. Se basa en reconocer diferencias individuales de los estudiantes y adaptar el proceso de enseñanza. La participación activa fomenta la participación de los estudiantes en el aprendizaje a través de actividades prácticas y colaborativas. La retroalimentación proporciona retroalimentación constructiva y oportuna para ayudar a los estudiantes, y el aprendizaje significativo promueve la conexión entre los nuevos conocimientos y las experiencias previas. Algunas recomendaciones para aplicar las ciencias de la educación en el aula: uso de estrategias basadas en la evidencia, implementación de evaluación formativa, importante fomento de un ambiente de aula inclusivo y respetuoso, y la integración de la tecnología educativa de manera efectiva. Fundamentos de la pedagogía. Hablar de educación es hablar también de otras ciencias, y no solo porque la educación contribuye al desarrollo de las mismas, también porque parte de estas ciencias constituyen los cimientos teóricos de la pedagogía y complementan su sentido. En esta relación de mutua contribución académica se generan los fundamentos de la pedagogía. Fundamento filosófico. Ligados a la epistemología, se refieren al saber qué y al saber cómo, que se plantean los fines y criterios educativos, así como la axiología con la ética relacionada a los principios y valores educativos. Fundamento biológico. Sustenta la esencia viviente de los sujetos participantes en la educación, a partir de los conocimientos y habilidades que poseen gracias a sus diversos sistemas, en especial el sistema nervioso. Fundamento psicológico. Nos permite entender la conducta, el comportamiento y el proceso de aprendizaje de cada estudiante, valorando y respetando su individualidad y su universalidad como un ser biopsicosocial. Fundamento sociológico. Debido a que los principales factores de socialización son las sociedades, la comunidad y la familia, este fundamento se torna indispensable. Ramas de la pedagogía.
En cuanto a las ramas de la pedagogía, las cuales nos permiten optimizar justamente el enfoque educativo, tenemos las siguientes. Pedagogía experiencial. Este tipo de pedagogía prioriza el aprendizaje a través de la experiencia directa y vivencial. Los estudiantes aprenden in situ y a través de situaciones reales. De esta manera se fomenta un aprendizaje más significativo y duradero. Luego tenemos la pedagogía del modelado. A través de la observación y la emulación de modelos, en este tipo de pedagogía los estudiantes pueden adquirir conocimientos, habilidades y actitudes de una manera más práctica y más significativa. Tenemos a continuación la pedagogía diferenciada. En este tipo de pedagogía se busca atender las necesidades individuales de los estudiantes, adaptando tanto estilos de aprendizaje, intereses y niveles en aras de un aprendizaje tanto significativo como equitativo. La siguiente vendría a ser la pedagogía cibernética, en la cual se busca aprovechar lo más posible el potencial tecnológico y de los recursos digitales para mejorar lo que es el proceso de enseñanza y el aprendizaje. En cuanto a la pedagogía, el tipo de rama de pedagogía en relación entre teoría y práctica, esta integra de manera efectiva el conocimiento tanto teórico como la aplicación práctica, y al conectar ambos se promueve una mayor significancia del aprendizaje. Además, es más duradero y aplicable a diversos contextos. Por último, tenemos la pedagogía multisensorial, la cual aprovecha los sentidos para enriquecer la experiencia de aprendizaje. De esta manera, se promueve un aprendizaje significativo y adaptativo a las necesidades también individuales de los estudiantes. Presentamos ahora el caso número 1. Ana es una estudiante apasionada por el conocimiento, pero enfrenta desafíos debido a su discapacidad visual. Antes de su ingreso a la escuela, Ana se sentía excluida y con dificultades para acceder a distintos materiales. Un día Ana conoce a Pedro, un pedagogo dedicado a la pedagogía inclusiva. Pedro comprende la necesidad única de Ana y se compromete a brindarle un entorno de aprendizaje accesible y enriquecedor. Pedro trabaja junto con Ana y otros profesionales para implementar adaptaciones y proporcionar recursos especializados. Se utilizan materiales en braille, software de lectura de pantalla y herramientas táctiles que garantizan que Ana tenga un acceso completo al currículum y pueda participar de manera significativa en todas las actividades. Pedro desarrolla un enfoque pedagógico personalizado, teniendo en cuenta sus fortalezas, intereses y necesidades de Ana. Trabaja con una gran estrategia diferenciada y técnicas interactivas. A medida que avanza el tiempo, Ana se siente cada vez más empoderada y confiada en sí misma. Su pasión por el aprendizaje crece y sus logros académicos son notables. Gracias al enfoque pedagógico inclusivo, Ana se convierte en una líder en el aula y se destaca en varias áreas, demostrando su potencial ilimitado. La historia de Ana es un ejemplo inspirador de cómo la pedagogía inclusiva puede transformar vidas. A través de este enfoque, centrado en las necesidades individuales y el respeto por la diversidad, los educadores pueden desbloquear el potencial de cada estudiante y crear un entorno de aprendizaje inclusivo y enriquecedor. Educativa de manera efectiva. Comentemos ahora un caso de estudio de cómo se implementan precisamente las ciencias de la educación. Veamos cómo se pueden aplicar las ciencias en la educación en este caso. Imaginemos que somos profesores en un aula de una escuela de primaria y queremos una experiencia diferente para nuestros alumnos. Después de investigar, decidimos utilizar la psicología, la pedagogía activa. La pedagogía activa se centra en el aprendizaje basado en proyectos, la participación activa de los estudiantes y el trabajo colaborativo. Comenzamos por seleccionar un tema relevante para los estudiantes, como por ejemplo el ciclo de vida de las mariposas. Les presentamos el tema, les proporcionamos los recursos, los libros, entre otros. Los estudiantes trabajan en grupos donde cada uno asume un rol, ya sea investigador, escritor, diseñador, etc.
Durante el proceso damos libertad a los alumnos. A medida que avanza su investigación, los estudiantes crean presentaciones, maquetas, murales para compartir sus hallazgos con la clase. Fomentamos la participación activa y el intercambio de ideas entre ellos, animándolos a brindar la retroalimentación constructiva y a aprender unos de otros. Al final del proyecto verificamos que los alumnos poseen un conocimiento profundo del ciclo de la vida de las mariposas, así como habilidades de investigación, trabajo en grupo, presentación oral. Este caso de estudio nos muestra cómo la implementación de la pedagogía activa puede transformar la experiencia educativa de los estudiantes al permitirles ser protagonistas de su propio aprendizaje, desarrollando habilidades clave, motivándose para explorar y descubrir más allá de las lecciones tradicionales. Ahora procedemos a mencionar el caso justamente basado en la pedagogía experiencial. Este es titulado Aprendiendo en la granja. Los personajes son Juan, un estudiante de secundaria entusiasta y muy aventurero. Tenemos a Ana, una estudiante de secundaria curiosa y amante de los animales. Tenemos a la profesora Marta, que es la profesora del curso de biología y también va a ser la guía de la granja. Por último tenemos al granjero Pedro, el cual es el dueño de la granja. Este caso inicia con los estudiantes muy emocionados por la ya anunciada visita a una granja. Esta visita será muy importante porque podrán aprender in situ y de forma práctica los conocimientos relacionados a los animales. Una vez llegan, son saludados por el granjero Pedro, el cual les indica que aprenderán todo sobre los animales de la granja, iniciando primero por las gallinas. Los estudiantes aprenden todo lo relacionado a las mismas, las alimentan, recolectan sus huevos y van recibiendo información acerca de su ciclo de vida. Esto va generando que se sientan mucho más conectados con el tema en cuestión. Posteriormente se dirigen al corral de los cerdos. En dicho lugar aprenden todo sobre los cuidados y el respeto a los animales y su medio ambiente. Por último, pero no menos importante, visitan el huerto de la granja. En él, los estudiantes pueden sembrar, cuidar las plantas y aprenden todo sobre las formas de nutrirlas. Es de esta manera, y al finalizar el día, que Juan y Ana han aprendido de una manera vivencial y a través de experiencias reales todo sobre los animales y los huertos, interiorizando de una manera mucho más significativa las enseñanzas respecto al curso de biología. Muchas gracias. Esta es una presentación de material didáctico con el uso de las tecnologías digitales para el curso de pedagogía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación. Fecha, julio 2023. Docente, doctora Julia Tevez Quispe. Estudiantes, Julio Guamán, John Huesa, Carlos Vilela, Ingrid Villalba, Luis Cosío. Muchas gracias.